niños terminan de cambiarse. Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2. Micrófono, por favor. Lucas capítulo 2 en nuestra Biblia. Si tiene una Biblia puede compartir con la persona que esté a su costado. Y los magos estaban todos elegantes, ¿no? Los magos estaban elegantes. Y los angelitos, un detalle, me encantó el angelito que está ahí en el nacimiento. Todos salieron súper bien, súper bien. Felicitamos a todos los niños que hicieron un trabajo y a los jóvenes también. Gracias, Maile, gracias. Le da una bendición, a Brendita también, una bendición el trabajo que desarrollaron. Estuvieron muy bien, espectaculares todos, ¿sabes? Muy bien, buen trabajo, gracias a Dios, buen trabajo. Lucas capítulo 2, por favor, en nuestras Biblias. Lucas capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Lucas capítulo 2, versículos del 1 en adelante. Bueno, hasta el 20 en realidad. Tenemos acá la historia de la Navidad, una historia ya sumamente conocida, pero vamos a dar lectura para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 2, versículos del 1 al 20. Dice así: en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó con resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todo lo que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Bien, esta es la historia. Lucas relata la historia del nacimiento del Señor Jesucristo. Y sin duda es bastante conocido y podríamos hablar muchísimo en esta mañana acerca de ello, pero simplemente quisiera resaltar algunos puntos. En primer lugar, vemos la sencillez, ¿verdad?, del nacimiento del Señor Jesucristo. Y notamos algunos detalles puntuales. Note que Lucas nos da algunos detalles puntuales. Primero, notamos, observamos o llama la atención que el Señor Jesucristo nació en pobreza. Como ya todos sabemos, nació en un establo. No era un lugar para los reyes, no era un lugar acomodado, no era un lugar mucho menos para la nobleza. Nació en pobreza. También notamos que nació en oscuridad y soledad. No era un día esperado, no era algo que la gente estuviese esperando. Es más, nadie se percató de su nacimiento, excepto los pastores, ¿no?, que finalmente reciben una visita angelical. Pero aparte de ellos, nadie se percató de su presencia. Simplemente llegó en un día ajetreado, un día ocupado, y nadie se percató en medio de la soledad. Nació también en humildad. Uno de los versículos que llama la atención, fíjese el versículo 7, dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales,
y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Llama la atención que sea María la que tendría que atender a su propio hijo. Normalmente a las familias, como sucede en nuestros casos, se atendían en lugares especiales o había parteras que les ayudaban a dar a luz, pero en este caso note que es María, sola simplemente con José, y en medio de esa soledad ella misma da a luz, ella misma limpia al niño, ella misma lo envuelve en dos pañales, esos pañales que eran pedazos de tela con los cuales se envolvían al niño, lo cubre y lo pone en un establo. Qué humildad para más grande, ¿no? El Señor de señores, Rey de reyes, tiene que venir y nadie siquiera asiste a María. Ella misma tuvo que hacerlo. Nace en un mundo corrupto. El mundo no era menos diferente de lo que vivimos ahora. El mundo estaba tan ensimismado en sí mismo, en sus propias cosas, lleno de egoísmo, bajo una tiranía, bajo un orden tal como el que vivimos hoy en día. De esa forma nació el Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón de todo esto? Usted puede notar en su Biblia, Juan 3:16 nos dice la razón, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa fue la razón de la Navidad. Vuelvo a repetir como lo hemos dicho anteriormente, lo especial de la Navidad no es que nació en un establo. Lo especial de la Navidad no es que había animalitos en el establo, no es que fue una noche solitaria, ni siquiera es la estrella. Lo especial de la Navidad es el Señor Jesucristo, es el regalo que Dios está dando. Y la razón nos la dice Juan, porque de tal manera, tan grande es el amor de Dios por el mundo, que lo que celebramos el día de hoy no es otra cosa, sino el regalo de Dios hecho carne viniendo al mundo a través de María. Tan grande era su amor que envió a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe una cosa, hermano? ¿Sabe una cosa, amigo? Esto nos ayuda a entender que Dios tiene un interés personal y profundo por cada uno de nosotros. Dios nos puede entender. Él nació en pobreza, nació en oscuridad, nació en humildad, nació en medio de un mundo corrupto, tal como nosotros. Dios puede entender nuestras necesidades. ¿Cuántas veces nosotros atravesamos y muchas veces la vida es difícil y nosotros entendemos que la vida es difícil? Sobre todo si tenemos familias que entendemos que la vida es difícil. ¿Cuántas veces atravesamos por momentos de tristeza? ¿Cuántas veces atravesamos por situaciones difíciles? ¿Cuántas veces nos sentimos solos? ¿Cuántas veces nos sentimos acongojados? Y a veces en medio de esa situación nosotros pensamos y decimos, ¿alguien me podrá entender? En los momentos de problemas, los momentos de dificultades son cuando pensamos en realidad y nos sentimos más solos que nunca. Pero note, sin embargo, que tenemos un Salvador que nos puede entender perfectamente. ¿Habrá alguien que pueda entender nuestras necesidades? Por supuesto que sí. El Señor Jesucristo nació en pobreza. Cuando atravesamos por momentos de dificultades, momentos de tristeza, ¿podrá entender Dios nuestras soledades? Por supuesto que sí. Él entiende nuestras soledades. ¿Podrá entender Dios nuestra frustración y lo difícil que es vivir en este mundo? Por supuesto que Él lo entiende. Atravesó por las mismas circunstancias. ¿Y sabe por qué? Para que nosotros entendamos que tenemos un Salvador que nos puede entender. Que fue semejante a nosotros, nos dice el libro de Hebreos, pero sin pecado. Él puede entendernos perfectamente. Él sabe y entiende y siente como nosotros sentimos. Es un Salvador que puede entenderse, puede impregnarse en nuestras debilidades humanas para poder entenderlo. A tal punto que dio su propia vida en sacrificio por nuestros pecados. No tenemos un Salvador, no tenemos un Dios ajeno a nuestras necesidades. No tenemos un Dios que no se compadezca de nuestros problemas, que no se compadezca de nuestras dificultades. Es más, en el libro de Salmos dice que se acuerda de que somos polvo. Y otro pasaje de la Biblia declara que Dios guarda en una redoma nuestras lágrimas. Vean que Dios tan especial, que en el libro de Jeremías, en el libro de Isaías también dice que somos como la niña de sus ojos. Es un Dios que se interesa profundamente por nosotros. Es tan grande, tan intenso el amor de Dios por cada uno de nosotros que no lo podemos imaginar. No hay capacidad en el ser humano para poder entender el límite del amor de Dios. Un amor sin condiciones, un amor desmedido, un amor que va a tal punto que da a su propio Hijo en sacrificio por cada uno de nosotros. Él nos entiende. Cuando atravesamos problemas, Él nos entiende. Cuando lloramos, Él nos entiende. Él entiende las más profundas frustraciones de nuestra vida. Él entiende las más profundas soledades de nuestra vida. Él las entiende perfectamente. Y más que entenderlas, Él está dispuesto a salvarnos, a poder rescatarnos
porque para eso vino, para salvar y rescatar lo que se había perdido. Pero ¿sabe cuál es la tragedia en medio de todo esto? Es que Cristo siempre fue rechazado y siempre fue ignorado por los hombres. El día de Navidad, lo que nosotros le llamamos Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo, entendamos una cosa: el pueblo de Israel durante miles de años estuvo esperando el nacimiento del Mesías. Las profecías que se dieron a través de los profetas, todo lo que venía aconteciendo, todo lo que venía señalando las Escrituras, el pueblo esperaba. ¿Cuándo será el día que el Mesías vendría? ¿Cuándo será ese día tan glorioso en que se cumplirían las promesas? ¿Cuándo se haría la realidad la promesa hecha a Abraham, el pacto hecho a David, todo lo que encontramos en las Escrituras? ¿Cuándo? Y lo triste de esto, lo irónico de esto, es que el día tan esperado por todos fue el día más ignorado. Cuando se cumplió, nadie se dio cuenta, nadie se percató de lo que estaba sucediendo. Y lo mismo sucede hoy en día. ¿Por qué? Bueno, por varias razones. Permítanme compartirles rápidamente algunas de ellas. Note por favor Lucas capítulo 2, versículo 7. La primera de ellas, por las preocupaciones diarias. Por las preocupaciones diarias. Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Recuerda qué es lo que estaba pasando? Había un edicto que obligaba a que se empadronen todos, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué María? El mundo no se percató que el Mesías había llegado al mundo. El mundo no se percató de su nacimiento. Pero, ¿por qué María tiene que dar a luz en un establo? Nos da la razón, dice, porque no había lugar para ellos en el mesón. Los lugares de alojamiento estaban saturados, no había lugar para ellos. Pero recuerde que María estaba embarazada. Estaba a punto de dar a luz. Llama la atención que ni el mesonero o las personas que estuvieron alrededor tuvieron el cuidado de darle un espacio o de brindarle alojamiento en algún lugar, algo más cómodo, más adecuado. ¿Qué nos revela esto? Nos refleja simplemente el pensamiento de las personas en aquel instante, en aquel momento. La gente estaba tan preocupada en sus quehaceres, la gente estaba tan ocupada en las cosas que tenían que hacer, en sus negocios, que fueron tan indolentes al dolor de una mujer, que fueron tan indolentes al nacimiento de un niño y mucho más al nacimiento del Mesías. Vea otro pasaje, por favor, vaya a versículo 8, Lucas capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Versículo 20, por favor. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído. Llegó el mesonero, no se aguanta, la gente continuó con sus afanes. Otra cosa interesante notamos, Dios se revela a pastores, pastores insignificantes. Recuerde que los pastores no era una profesión de alcurno. Los pastores eran insignificantes, eran considerados poco menos. ¿Por qué? Porque por su mismo trabajo no cumplían con los rituales, no cumplían con muchas cosas, entonces simplemente eran considerados, tomados como menos. Pero Dios se revela a ellos, les da las nuevas, la gran noticia de que el Mesías había llegado, que el cumplimiento de las profecías se habían cumplido. Entonces les revela a ellos. ¿Y qué hacen ellos? Dice que volvieron glorificando a Dios. Recibieron la gran noticia, fueron a ver al niño nacido y al regresar van contentos, glorificando, contando a todo el mundo. Pero note que la Biblia no guarda registro, no nos dice nada acerca de esas personas que escucharon la noticia. No nos dice nada que esas personas que escucharon la noticia de los pastores fueron a ver al niño o que prestaron algún punto de interés, ¿no? En ver, bueno, ¿qué pasó? He escuchado que los pastores han dicho. No, nadie. ¿Qué nos revela esto? ¿Qué nos manifiesta esto? Un desinterés. Usted puede anotar el pasaje en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 3. Mateo nos da un poquito más de detalles en cuanto al nacimiento. Por ejemplo, dice que cuando llegaron los magos de Oriente, se entrevistaron con Herodes. Le dice, ¿dónde está el rey que ha nacido? Hemos venido para adorarle. Dice que se consternó Herodes. Y no solamente Herodes, sino que ahí en Mateo dice, y toda la ciudad de Jerusalén con él. Todos se consternaron. ¿Un rey? ¿Ha nacido el rey? Es decir, el rumor corrió por todo Jerusalén. El Señor Jesucristo nace a escasos kilómetros de Jerusalén.
Todo Jerusalén se consterna, pero nadie tiene el interés de ir y averiguar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. ¿Se da cuenta de lo que trato de decir? La gente indolente. Escucharon la noticia, sí la escucharon por boca de los pastores. Más adelante el rumor corrió por el mismo Herodes, que había llegado. Bueno, en este caso fueron los magos de Oriente que vinieron. Y la gente sabía, sí, algo estaba sucediendo, por supuesto que sí, algo estaba sucediendo. ¿Por qué la gente no reaccionó? La gente escuchó la noticia, la gente se consternó con el rumor, pero no hicieron absolutamente nada más. ¿Por qué? Porque continuaron en su estilo de vida. En sus preocupaciones lo fueron absorbiendo. ¿Se da cuenta que ese es uno de los problemas que tenemos hoy en día? ¿Cuántas veces las preocupaciones llenan nuestro corazón de cosas innecesarias? Y nuestra vida de cosas inútiles, de cosas sin importancia. Y nuestra vida transcurre en medio de preocupaciones. ¿Cuántas veces gastamos nuestra vida, gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestra energía acumulando cosas que ni siquiera las disfrutamos? ¿Cuántas veces acumulamos cosas que van a ser piedra de tropiezo después para nuestros hijos porque terminarán peleándose y en algunos casos hasta matándose por las herencias? Cristo es desplazado por el mundo. El mundo hoy en día nos dice qué cosa es la Navidad, qué es lo que debemos de cantar, qué es lo que debemos de pensar en la Navidad, qué es lo que debemos de sentir en la Navidad. Porque estamos absortos en nuestras preocupaciones. ¿Se da cuenta? Qué triste que muchas personas vivan toda su vida envueltos en la preocupación solo para despertar un día en la eternidad sin Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos identificarnos con esta situación? ¿Cuántos de nosotros somos buenos padres, excelentes esposos quizás, excelentes madres de familia, muy buenos jóvenes, estudiantes, pero pasamos toda nuestra vida preocupados, tratando de ser buenos padres, buenos cristianos, tratando de ser lo mejor, pero las preocupaciones nos ganan tanto que no tenemos tiempo para Dios? Me cansaría de contarle ejemplo tras ejemplo tras ejemplo de personas a las cuales hemos hablado, y ¿sabe qué? Les hablamos de Cristo, les hablamos de Dios, y Dios no tiene lugar para ellos ahora. Dicen, bueno, sí, me parece interesante, es muy bonito lo que dices, estoy de acuerdo, yo creo en Dios, tienes razón en todo lo que dices, pero ahora no, estoy demasiado ocupado. No tengo tiempo para Dios, tengo que cuidar a mi familia, no tengo tiempo para Dios, tengo que hacer esto, tengo demasiados problemas, no tengo tiempo para Dios. Cuando resuelva mis problemas, cuando económicamente tenga más estabilidad, cuando, no sé, en algún momento, hay gente que piensa y dice, cuando sea anciano o quizás esté postrado en una cama de hospital, allí recién pensaré en Dios. Y no tenemos tiempo para Dios. ¿Qué le asegura que eso sucederá? Si no tenemos la vida comprada. La Biblia nos dice en el libro de Santiago que nuestra vida es como una neblina. Y así de rápido pasa. Y si no lo cree, pensemos en algunos instantes, miramos nuestro pasado, nuestra vida hacia atrás, y ¿qué decimos? ¿Cómo pasa el tiempo? Si ayer nada más tenía 18 años, si ayer nada más como si tuviese 15 años, recuerdo cuando era un niño, recuerdo cuando era esto, ¿eh? La vida pasa, la vida pasa. Y a veces las preocupaciones, ¿no? ¿Y cuánto más en este país? Vivimos en un mundo tan consumista, preocupado por las cosas, preocupado por pagar recibos, preocupado por esto, y Dios no tiene lugar en nuestros corazones. Llega la Navidad, se supone que el centro es Jesús, pero estamos preocupados en los regalos, preocupados en decorar la casa, preocupados en la limpieza, preocupados en el pavo, preocupados en la cocina, preocupados en todo. Y nos olvidamos del centro mismo de la Navidad, que es el Señor Jesucristo. Las preocupaciones ahogan, las preocupaciones nos matan, las preocupaciones nos alejan de Dios. Y eso fue lo que pasó con esta ciudad. Escucharon de Jesucristo, pero estaban tan ensimismados en eso que no tuvieron tiempo para Dios, ni se percataron que Dios había llegado, que el cumplimiento de las promesas se había dado, ni se percataron. Permítame hacerle una pregunta. ¿Ha aceptado usted al Señor Jesucristo como Salvador personal? Quizás usted es de las personas que va dilatando esa decisión. Y usted me dice, pastor, yo sé que es importante aceptar a Cristo. Yo sé, yo entiendo que necesito hacerlo en algún punto, pero ahora no, mañana. Mañana lo haré. Mañana. ¿Sabe que el mañana es el peor enemigo? La Biblia dice en el libro de Corintios que el día de salvación es hoy. Porque el mañana quizás nunca puede llegar. Ese es el peor engaño de Satanás. El mañana lo haré, el mañana nunca llega. Sigamos avanzando, por favor. Mateo capítulo 2. No solamente
la preocupación nos arrebata un encuentro personal con Jesucristo. No solamente identificamos en la palabra de Dios que la gente estaba tan preocupada en sus cosas, tan ensimismada en sí mismos, que se olvidaron del Mesías. Note lo que dice Mateo, capítulo 2, versículo 4. Un detalle muy interesante. Mateo 2, 4. Dice, y convocados los principales sacerdotes y escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por los profetas. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que sustentará a mi pueblo Israel. Los magos llegan de Oriente, se entrevistan con Herodes y le dicen, hemos venido a ver al Mesías, al rey. ¿Dónde está? Se turba Herodes, el rey. Después agarren un momentito, manda a llamar a los sacerdotes y a los escribas. A ver, ustedes son los religiosos, son los sacerdotes, son los que ministran en el templo, son los que conocen la Escritura. Díganme, ¿dónde tiene que nacer? ¿Es el cumplimiento de qué están hablando estos hombres? Los sacerdotes, los escribas van a los rollos, empieza su investigación y dicen, efectivamente, en Belén de Judea tiene que nacer el Mesías. Y ahí está, el tiempo se ha cumplido. Hasta la profecía le dan. Le dice, aquí está, Miqueas capítulo 5. Y tú, Belén, Efrata, le citan la profecía. Acá está el cumplimiento, le dice. Efectivamente, tiene razón. ¿Cuántos de esos hombres se apersonaron o mostraron un interés genuino en buscar a Dios? Ninguno de ellos. Eran religiosos, sumamente religiosos. ¿Esperaban la venida del Mesías? Por supuesto que sí. Pero dése cuenta, la religión terminó envolviéndolos y al final se perdieron el hecho de tener un encuentro personal con Dios. Qué irónico que son las cosas, ¿verdad? Podríamos decir nosotros, yo entiendo que las preocupaciones, los afanes de esta vida nos alejen de Dios. Lo podemos entender, pero la religión. Pero si se supone que el propósito de la religión es acercarnos a Dios, ¿cómo es que la religión nos puede alejar de Dios? En este caso sí. Tenían el conocimiento, tenían la Escritura, pero sin embargo no mostraron ningún interés en tener un acercamiento personal con Dios. Quisiera decirles algo de todo corazón, y usted puede anotar después algunos pasajes que le voy a dar, pero note lo siguiente, la religión es uno de los venenos más grandes contra el verdadero conocimiento de Dios. Usted dirá, pero bueno, ¿de qué me estás hablando? Permítame aclarar el punto para que no se me malinterprete. Cuando hablamos de religión, estamos hablando de que muchas veces podemos tener ciertos ritos, estar tan preocupados en los rituales, estar tan preocupados en lo externo, que hasta podemos tener una denominación y podemos aferrarnos a ella y decir, yo soy tal, ¿no? Una denominación y no nombro una en específico. Podemos decir, yo soy bautista, yo soy tal, yo soy evangélico, yo soy cristiano y me aferro a esa denominación. Yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy esto, pensando que el simple hecho de tener un rótulo, una denominación, ya automáticamente me da una relación personal con Dios. Pero si yo voy a la iglesia, pero si yo diezmo, yo ofrendo, hasta me he bautizado, yo hago esto, aquello. Pero déjeme decir una cosa, ¿conoce realmente a Dios? ¿Cuánta gente puede tener religión y no tener necesariamente a Dios? La Biblia también nos dice en el Nuevo Testamento, por ejemplo, nos dice que el conocimiento envanece, porque el hecho de conocer de la Biblia no es garantía de conocer personalmente a Dios. Estos escribas conocían la Biblia, sabían, identificaban la promesa, pero sin embargo no mostraron ningún interés en acercarse al verdadero Dios. Conocían de Dios, por supuesto, guardaban los rituales, por supuesto, conocían toda la ceremonia y todo lo que conocían, en realidad, todo lo que conocían, todas las leyes y todo, en realidad apuntaban, tenían un propósito. Note esto, apuntaban al conocimiento de Dios, pero en algún punto se perdieron. La religión llegó a ser más importante para ellos que el mismo conocimiento de Dios. Ustedes han escuchado parte de mi testimonio, como mi testimonio personal, yo le puedo comentar lo siguiente, fue así en mi vida. Yo tenía religión en mi vida y tenía mucho conocimiento de Dios, pero sin embargo no conocía al verdadero Jesús. Por eso que cuando una persona me preguntó, ¿has aceptado a Jesús personalmente en tu vida? Yo dije, ¿aceptado? ¿Qué es eso? ¿Conoces tú, has tenido un encuentro con Dios? Un encuentro con Dios. Me puse a pensar, yo dije, no, nunca he tenido un encuentro con Dios. Tú me preguntas si es que voy a una reunión, sí, sí he ido.
Tú me preguntas si es que voy a misa, sí, sí he ido. Tú me preguntas si es que hago esto, sí, sí lo hago. No, no, te he preguntado si es que tienes un encuentro personal con Dios. Porque uno puede tener su denominación y estar tan perdido como cualquier otra persona. Las denominaciones no salvan a nadie, así sean bautistas, sean lo que sean. Es el encuentro con Dios lo que marca una diferencia en nuestra vida. ¿Y sabe cuál es el problema de la religión? El problema de la religión es que nos engaña, o mejor dicho, nos engañamos a nosotros mismos. Nos confundimos, porque yo pienso y digo, pero yo voy a la iglesia, yo soy bautista, yo soy evangélico, entonces se supone que eso ya es garantía de mi salvación. No, mentira. El Señor Jesucristo nunca vino a predicar de ninguna religión, vino a reconciliar al hombre con Dios, vino a que el hombre se arrepiente de su pecado, vino a salvar lo que se había perdido, vino a predicar, a mostrar esa relación que el hombre debe tener con Dios, pero no una religión en específico. ¿Qué religión predicó Cristo? ¿Qué denominación? Ninguna. Ninguna. Y eso lo encontramos en las Escrituras. Usted puede anotar por favor ahí Mateo 16:13. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Puede anotarlo, no tiene que buscarlo, si gusta puede hacerlo. ¿Quién dice la gente que soy? Los discípulos respondieron, algunos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Jeremías o alguno de los profetas. Los judíos tenían religión, pero sin embargo estaban tan equivocados. Todo era especulación. Tan equivocados, no podían identificar al Mesías. A pesar de las obras y señales que hacía el Mesías, no podían decir, ellos dicen que tú eres el Mesías. No, estaban confundidos. Es que eso es lo que hace la religión. La religión nos confunde. La religión nos da sensación de que estamos haciendo lo correcto. La religión puede causar un impacto en nuestra vida, pero no necesariamente nos ayuda a conocer al verdadero Dios. Mateo capítulo 2, por favor. Alguien puede hablar de Dios, puede hablar de las Escrituras, pero al mismo tiempo estar tan distante de Dios, tan lejos de Dios. Permítame hacerle una pregunta personal. ¿Es esta nuestra situación? ¿Cuántos de nosotros tenemos religión? ¿Cuántos de nosotros nos jactamos de una denominación? Pero permítame preguntarle, ¿ha tenido usted un encuentro personal con Dios? Pastor, usted me ve fiel en la iglesia, yo participo en todos los servicios, por eso mismo le pregunto. Usted participa y todo, pero ¿ha tenido un encuentro personal con Jesús? Usted puede decir honestamente, yo he entregado mi vida a Dios. Yo recuerdo el instante que el Señor Jesucristo cambió mi vida. Yo recuerdo el instante en el que el Señor Jesucristo, yo me arrepentí de mis pecados y el Señor me salvó. ¿Identifica usted eso? ¿Qué le está atacando? Quizás las preocupaciones nos mantienen lejos de Dios, quizás la religión. ¿Cuántos de nosotros quizás nos alejamos de la verdad por pertenecer o justamente por una denominación? ¿A qué me refiero? ¿Sabes que cuando yo era niño, yo era joven, yo conocí al Señor Jesucristo cuando yo tenía 17 años? Me invitaron a la iglesia, ¿no? Me invitaron, me hablaron de Cristo. Y una de las razones por las cuales yo no me atreví a aceptar al Señor Jesucristo era por mi religión. Porque en mi mente, aceptar al Señor Jesucristo era cambiarme de religión. Y eso para mí era un pecado capital porque así me lo habían involucrado mis padres, ¿no? Y no me daba cuenta del gran error que estaba cometiendo. Porque por este lado yo tenía religión, pero no tenía a Cristo. Y si nosotros evaluamos y decimos, bueno, tengo religión, ¿de qué me vale tener una religión? Yo cumplía las cosas que tenía que hacer y me consideraba bueno, pero si no tenía a Cristo, no había tenido un encuentro personal con Dios. Y por este lado me estaban ofreciendo a Cristo. Yo decía, pero sí me interesa, pero no estoy dispuesto a dejar esto. Entonces yo rechazaba, si no tengo esto, yo lo rechazaba a Cristo. ¿Por qué? Porque en mi mente yo decía, es cambio de religión, yo no me puedo cambiar de religión. Hasta que me hicieron entender, no, es que no es cambio de religión. Acá no se trata de qué religión tú profesas, se trata de tener un encuentro personal. Momentáneamente deja tu religión a un costado y te pregunto, ¿quieres tener un encuentro personal con Dios? Recién cuando yo lo entendí. Pero sabes, tuvo que pasar tiempo que la Biblia, que la palabra de Dios vaya quebrantando muchas de las ideas falsas que yo tenía, muchos de los argumentos equivocados que yo creía, para poder darme cuenta de la verdad. ¿Cuántos
negamos la verdad simplemente por tener una religión. ¿Sabe que hay gente que tristemente mueren siendo muy religiosos, pero sin tener nunca una relación personal con Dios? Bíblicamente terminan estando separados de Dios. Mateo capítulo 2, versículos 7 al 8. Encontramos otra razón. Y lo hemos leído. Dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Una pregunta. Dice: vayan ustedes, díganme dónde está el niño, para que yo vaya y lo adore. ¿Quería Herodes adorar al niño? Cosa más falsa no podía decir, que este hombre era un falso, de pies a cabeza era falso, ¿no? ¿Quería adorar al niño? No le interesaba adorar al niño. ¿Por qué lo hacía? Quería la información, quería matarlo, quería eliminarlo. Dios no encajaba en sus planes, no encajaba en sus planes. Y para mucha gente, Jesús tampoco encaja en sus vidas. ¿Cuántas veces vemos en los evangelios que la gente estaba y Jesús les daba de comer, la gente venía y todo bien, hablaba bonito, pero cuando ya Dios empezó, el Señor Jesucristo, empezó a mostrar sus enseñanzas, por ejemplo en el Sermón del Monte, bienaventurada, lo que conocemos como las bienaventuranzas, empezó a hablar del perdón, empezó a hablar de la abnegación, empezó a hablar del servicio, empezó a hablar de la entrega a Dios. Ya eso como que no encajaba en las vidas, no encajaba en las vidas, y mucha gente le dieron la espalda. Por eso le viene en el libro de Juan, dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Y esta es la verdad. También dice en Juan capítulo 3 que la luz vino a los hombres, pero los hombres rechazaron la luz porque amaban las tinieblas. Vea por favor el último versículo que le voy a mostrar. Juan capítulo 3 versículos 19 y 20, por favor. Juan capítulo 3 versículos 19 y 20. Juan capítulo 3, versículos 19 y 20. Y esta es la condenación, note, la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A mucha gente no le interesaba conocer al Mesías. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Jesús vino a hablar acerca de arrepentimiento. Vino a traer condenación en el hecho de condenar las obras, lo que estaban haciendo, pero vino a traer salvación. Y a mucha gente no le gustó eso. Mucha gente decía: no, vamos a celebrar, qué bonito, que todo esto, nos gusta Cristo, pero no nos gusta lo que enseña. Déjame con mi pecado, déjame con mis cosas. Y eso terminó siendo una de las causas principales para no acceder a Cristo. ¿A cuál de los tres grupos pertenecemos? Ojalá que a ninguno de los tres. ¿Son las preocupaciones un impedimento para tener un acceso a Cristo? ¿Son las preocupaciones un impedimento para tener una relación personal con Dios? ¿O es la religión el problema? Y si no es la religión, quizás es el pecado. ¿Cuántas veces en nuestras vidas el pecado es el impedimento para poder tener una relación personal con Dios? Dice: y esta es la condenación, los hombres amaron más las tinieblas que la luz. La gente no estaba dispuesta al cambio. La gente quería seguir con sus cosas, lo mismo que sucede hoy en día. ¿Se ha puesto a pensar? Todo el mundo celebramos la Navidad, la gente: sí, la Navidad, que Dios, que amor, que todo lo demás. Decoramos las cosas, cosas muy lindas. Una semana después, todo el mundo se está emborrachando y haciendo todo, celebrando el Año Nuevo. ¿Se da cuenta? Entonces, no llega a ser simplemente un pretexto, algo más en nuestra vida. Sí, hermanos, Dios nos llamó. El hecho de la Navidad es celebrar que Dios mismo vino al mundo. Dios nos ama. Dios desea tener un encuentro personal con nosotros. Dios desea salvarnos, para eso vino. Dios, no hay cosa más grande en el mundo que le interese que usted y yo. Dios desea rescatarnos. Dios desea tener un encuentro personal con nosotros. ¿Qué nos impide tener ese encuentro? Quizás para uno de nosotros es tiempo de decir, bueno, siempre he dilatado esta decisión. Quizás sea el tiempo de entregarme a Dios. No voy a pensar en el mañana, quizás tomaré la decisión hoy, porque hoy es el día de salvación. Hoy decido entregarme a Dios. Quizás algunos de nosotros tendríamos que decir: voy a buscar la verdad.
Hago a un lado la religión y busco la verdad. Busco tener un encuentro personal con Dios. Y quizás algunos de nosotros tendríamos que decir, no, yo estoy dispuesto. El pecado solamente trae problemas y consecuencias negativas. El pecado nos está destruyendo. La Biblia dice que Satanás vino para robar, matar y destruir. Y eso es lo que está pasando en mi vida. Decido dejarlo a un lado y voy al encuentro con Jesús. Qué lindo sería que en esta Navidad podamos celebrarla, pero de manera real, de manera completa, ¿verdad? Teniendo un verdadero encuentro con el Señor Jesucristo. Sería, pastor, yo ya soy salvo. Amén. Pero entonces no dejemos que las preocupaciones roben nuestro interés por Dios. Que estas fiestas de Navidad sean unas fiestas en las cuales podamos acercarnos a Dios y entender y aplicar verdaderamente esto en nuestras vidas. Voy a pedir que nos pongamos de pie por unos instantes, por favor, para orar. Allí donde estamos. Puestos de pie con los ojos cerrados. Y voy a hacer algo. Mientras vamos orando, voy a pedirle que por favor pensemos en ello. Voy a darle un tiempo de invitación. Usted desea aceptar al Señor Jesucristo. Todos con los ojos cerrados, vamos a orar. Todos con los ojos cerrados, oremos. Y la hermana Sara va tocando un himno de invitación. Permítame hacer una oración por usted. Habrá alguien en esta mañana que diría, pastor, tiene razón en lo que ha mostrado en la Biblia. Yo quisiera tener un encuentro personal con Dios. La verdad es que yo necesito a Dios en mi vida. Yo soy consciente y deseo hacerlo el día de hoy. Habrá alguien que diría, pastor, yo quisiera hacerlo. Permítame hacer una oración por usted. Solamente le ruego que levante y baje su mano. Nadie está mirando, todos están con los ojos cerrados. Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí. Yo quiero tener un encuentro personal con Dios. Yo entiendo que las preocupaciones muchas veces me están ahogando y he dilatado esta decisión. ¿Habrá alguien que diría eso? ¿Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí? Simplemente, amén, Dios le bendiga. Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Si Dios le ha tocado, usted en lo profundo de su corazón desea entregarse a Dios. Le ruego que haga la siguiente oración conmigo, pero hágalo en sus propias palabras, con su propio corazón, con un corazón dispuesto. Dígale más o menos así, Señor, gracias por el día de hoy. En esta mañana, Señor Jesucristo, dígale en su propio corazón, de lo profundo de su ser, en sus propias palabras, yo me arrepiento de mis pecados. Reconozco que he pecado y que estoy lejos de ti. Y de todo corazón, con todo mi ser, me humillo y te pido perdón. Te pido perdón por todos mis pecados. Y en esta mañana me entrego a ti. Vamos, dígale allí en su corazón, me entrego a ti. Sálvame, Señor. Pídaselo de todo corazón, sálvame, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, lo pido. Si usted oró conmigo, tenga la plena seguridad que Dios le ha escuchado. Si usted ha pedido en lo profundo de su ser, perdón, tenga la firme convicción de que Dios le ha oído. Si usted es creyente, que este sea un motivo para poder tener un encuentro real con el Señor Jesucristo. Señor, gracias te damos por este día, pedimos por cada persona que hizo una decisión en esta mañana. Asimismo, Señor, ayúdanos, gracias por tu palabra, gracias, Padre, porque tú eres el cumplimiento, el centro de la Biblia misma. Gracias porque celebramos tu nacimiento, celebramos tu encarnación, Señor, celebramos la salvación. Gracias por cada persona, gracias por la bendición de poder conocerte, Señor, gracias por el privilegio que nos das de estar juntos en esta mañana. Bendice a cada persona, a cada familia y ayúdanos a llegar con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Amén. Entonces, Dios les bendiga. Nuevamente, mil gracias por asistir, gracias por estar con nosotros, gracias a los niños, hicieron un trabajo maravilloso, gracias a Mayelin, a Brenda y a cada uno de los padres que colaboraron y participaron.